Ahí comienzo. Ya estás. Comenzamos. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Diana Laura Carrera Cruz y soy residente de primer año de Medicina Interna. Y les vengo a hablar el día de hoy sobre un tema que para mí es bastante importante. Vaya, estamos ante una epidemia de personas con obesidad. Entonces mi título es de NAFLD a MAFLD, la nueva nomenclatura. Y quisiera agradecer a mis asesores, el doctor Jaciel Robles, residente de tercer año de Medicina Interna, a la doctora Carolina Castillo, que es profesora adjunta del programa de Medicina Interna y endocrinóloga, y al doctor Luis Garrido Treviño, médico pasante del Servicio Social. La agenda del día es la siguiente. Vamos a hablar primero sobre los objetivos del tema, luego una breve introducción, introducir como tal ya el concepto de MAFLD, hablar asimismo del tamizaje y diagnóstico propuesto de esto mismo, las terapias actuales y las nuevas terapias en desarrollo. Como abreviaturas tenemos las siguientes. Del lado izquierdo, si se fijan, tenemos los acronismos en inglés con su traducción. Y por aquí abajo algunos genes de que vamos a estar hablando, y a la derecha tenemos algunos estudios o igual que tienen su acronismo en inglés de los que vamos a hablar. Dentro de los objetivos, pues bueno, voy a introducir un nuevo concepto, que es MAFLD, y lo que quiero que conozcamos el día de hoy es la relación de este concepto con otras alteraciones metabólicas, describir la heterogeneidad fenotípica de la enfermedad, presentar el nuevo algoritmo diagnóstico propuesto y conocer algunas de las nuevas terapéuticas en estudio. A manera de introducción, es importante hablar sobre los antecedentes históricos de la enfermedad. En 1962, Von Teller introduce el concepto de la esteatosis hepática. En 1980, Ludwig realiza biopsias hepáticas en pacientes con obesidad y las compara con biopsias hepáticas en pacientes que consumían alcohol y ve que tienen las características similares. Entonces aquí establece el concepto de NASH, el cual es la esteatohepatitis no alcohólica. Ya en 1999, Mattioni categoriza esta misma enfermedad como NAFLD o enfermedad de hígado graso no alcohólico. Pronto en 2009 se propone una nueva definición ya en positivo y no es hasta el 2020 donde un consenso internacional se junta un grupo de paneles expertos en hepatología y endocrinología y se renombra la enfermedad a MAFLD como propuesta de una definición en positivo. Entonces, como manera de definición, esta terminología es la que vamos a estar manejando el día de hoy. NAFLD o esteatosis hepática, enfermedad de hígado graso no alcohólica, es la acumulación excesiva de grasa hepática, la presencia de esteatosis en más del 5% de los hepatocitos y con exclusión de causas secundarias a una hepatopatía crónica y exclusión de la hepatopatía por consumo de alcohol. NAFLD es hígado graso no alcohólico, donde hay una esteatosis pura o una esteatosis leve e inflamación lobular. Y NASH es la esteatohepatitis no alcohólica, la cual tiene como diagnóstico definitivo el requerimiento de una biopsia, la cual debe tener 3 componentes: la inflamación lobular, la esteatosis y el balonamiento de los hepatocitos. Esta a su vez se divide en grados. F0 a F1 es una estatosis temprana, F2 a F3 es un estadio fibrótico medio y el F4 ya se habla de una fibrosis grave, donde el hígado ya puede alcanzar un grado de cirrosis o alcanzar
un riesgo mucho mayor a desarrollar carcinoma hepatocelular. NAFLD es la causa más común de alteración en las pruebas de función hepática en la atención primaria y se sabe que su prevalencia global es del 25 al 30% en adultos. Solamente el 5% va a progresar a una enfermedad hepática significativa, sin embargo, es la causa número 1 de indicación para trasplante hepático en Estados Unidos. Entonces se sabe, la fibrosis hepática es el determinante clave de los desenlaces hepáticos y no hepáticos en pacientes con NAFLD, a lo cual vamos a ver a continuación. MAFLD tiene el siguiente espectro. Tenemos un hígado normal, luego se divide en hígado graso asociado a disfunción metabólica, la cual va a conformarse por el 25% de la población, con esteatosis o hígado graso con inflamación trivial. Luego pasa a NASH, donde hasta el 3 a 5% progresa a una esteatohepatitis o hígado graso con inflamación significativa. De estos, el 1 al 2% puede progresar a cirrosis, donde va a haber una hepatopatía crónica o el aumento de la fibrosis que va a conducir a un mayor riesgo a desarrollar cirrosis, desenlaces no deseados al hígado o carcinoma hepatocelular en su defecto. En este mapa global, pues quiero que nos fijemos en varias cuestiones. Cómo la heterogeneidad de la enfermedad permite tener distintas prevalencias alrededor de todo el mundo, ¿no? Pero fíjense cómo en Asia occidental, la prevalencia de hasta un 57.9% de enfermedad de hígado graso no alcohólico. Aquí en Latinoamérica se tiene una prevalencia de 30.45%. Sin embargo, ya sumado con la diabetes mellitus tipo 2, o sea, ya una enfermedad metabólica asociada a una disfunción asociada a hígado graso, se duplica su prevalencia. Entonces, en Latinoamérica ya tenemos una prevalencia del 56.8%. Entonces, esta es más del doble que una población general. Y la prevalencia global de esteatohepatitis no alcohólica es de hasta un 37.3%. Tenemos distintos factores de riesgo y estos se dividen en modificables y no modificables. Dentro de los modificables tenemos la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2, la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, la dislipidemia y el sedentarismo. Se sabe que en obesidad la prevalencia va a variar desde un 60 a un 95%, aunado a la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Y esta misma va a aumentar con la coexistencia de obesidad, de síndrome metabólico y de diabetes mellitus tipo 2. En recientes estudios, se ha visto que pacientes con NAFLD y diabetes mellitus tipo 2, en aquellos que se realizan biopsia, hasta un 17% tienen ya fibrosis avanzada. En cambio, el síndrome metabólico, de igual manera, la prevalencia es significativamente mayor, hasta un 43% de prevalencia, que esta va a aumentar con el número de criterios cumplidos en síndrome metabólico, llegando hasta un 67% de prevalencia en aquellos pacientes que cumplen todos los 5 criterios de síndrome metabólico. En estos, hasta un 30% van a tener ya una fibrosis grave. Dentro de los factores no modificables se conocen los siguientes: el riesgo familiar, la etnicidad, la predisposición genética y la epigenética. Y esto es lo que ha dado pauta al estudio de nuevos biomarcadores, que es la relevancia de esto para el diagnóstico de una nueva enfermedad asociada a una disfunción metabólica. Entonces, en cuanto al riesgo familiar, se ha visto que los familiares de primer grado con pacientes con cirrosis tienen hasta 12 veces más riesgo de desarrollar una fibrosis avanzada. Entonces, de la predisposición genética se han estudiado diversos genes. Estos 5 son los principales y de estos solamente 2 son los que se han estudiado a más profundidad: el PNPLA3 y el TM6SF2. El PNLPA3 es un gen localizado en el cromosoma 22 y va a regular el metabolismo lipídico, que va a codificar a esta proteína, la de adiponutrina, la cual va a estar involucrada en la hidrólisis de los triglicéridos en los adipocitos. Al haber una afectación en este gen, pues bueno, va a haber un incremento en el consumo de azúcar, en el almacenamiento de los ácidos grasos y la tendencia a la obesidad, así como la resistencia a la insulina. Esto va a ocasionar que se promueva la acumulación de triglicéridos en el hepatocito. El TM6F2, otra variación genética que se codifica en una proteína transmembrana, va a regular el metabolismo de graso hepático. Sin embargo, es interesante ver cómo en este gen en específico se ha visto que hay una disminución del riesgo cardiovascular. Sin embargo, esto se debe
a que este gen va a incrementar el riesgo de hígado graso. O sea, como no se van a liberar los hígados grasos al torrente sanguíneo, se van a almacenar en el hígado, llevándonos así a una esteatosis y por consecuente una fibrosis hepática. Dentro de los factores epigenéticos, de los cuales se han estado estudiando con mayor profundidad, se tienen que pueden ser unos potenciales biomarcadores y herramientas terapéuticas del futuro. De estos se han estudiado dos. El microRNA 122, el cual se ha relacionado su concentración sérica con la gravedad del grado de fibrosis hepática, y el MIR34, la cual su expresión está muy relacionada con NASH. Su sobreexpresión causa apoptosis de los hepatocitos. Entonces, se tiene a NAFLD como un rasgo de enfermedad complejo. O sea, es tan heterogénea, tiene factores de riesgo tanto genéticos, ambientales y epigenéticos, donde se van a alterar los microRNAs y la modificación de histonas, cambiando así la microbiota, una disbiosis intestinal, y generando toda esta historia natural de la enfermedad que nos puede llevar fibrosis avanzada y a una cirrosis. A manera un poco rápida, sin ahondar mucho en el tema, como fisiopatología tenemos que el NAFLD se propone como un continuo que empieza desde la obesidad a diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico. La fisiopatología del NAFLD se entiende como la presencia de tres aspectos fundamentales, los cuales van a ser la resistencia a la insulina, la inflamación de bajo grado cronificada y la hiperactivación simpática. Se sabe que los factores ambientales afectan la expresión de los genes, induciendo un aumento de peso en el individuo, así llevando a un acúmulo en el tejido adiposo periférico, el cual va a llegar a su tope, y al llegar a su tope se van a secretar todos estos hígados, los hígados grasos libres, y se van a depositar en distintos órganos, creando así una obesidad visceral, depositándose en el músculo, en el páncreas y en el hígado, más importante. En el hígado va a crear así una sobreexpresión adipositaria, una disfunción del tejido adiposo y una inflamación, la cual a su vez va a crear una resistencia a la insulina hepática, llevando a la diabetes mellitus tipo 2. La hiperactivación simpática nos va a llevar a una hipertensión y en conjunto vamos a tener un síndrome metabólico. Integrando esto, consideramos al hígado graso como una manifestación del síndrome metabólico, de la obesidad, lo que nos va a llevar a la introducción de este nuevo concepto, el cual por sus siglas, MAFLD, es enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica. De manera clásica, y como me lo corrigió la computadora, se tenía NAFLD, ¿no? Que es la presencia, por definición, de acumulación excesiva de grasa en el hígado, definida por la presencia de más del 5% detectada por imagen, punto. Luego de ahí, la NASH, que es un diagnóstico histológico, va a conformarse por inflamación portal, por balonamiento de los hepatocitos y por esteatosis. Entonces se tiene una nueva propuesta. Se propone en este consenso la introducción de MAFLD basado, o sea, teniendo un diagnóstico basado en la presencia de, sí, la esteatosis hepática, sin embargo, la suma de alguno de estos, ya sea obesidad o diabetes mellitus tipo 2 y de una enfermedad metabólica, o al menos dos aspectos del síndrome metabólico. Entonces, no es un diagnóstico de inclusión, no es un hígado graso en ausencia de algo, sino se reconoce la base metabólica en cambio de la enfermedad y reconoce además la heterogeneidad de su base fisiopatológica. Igual, históricamente, todas estas guías tenían como criterios diagnósticos la presencia de esteatosis, sin otras causas de esteatosis, y la presencia de resistencia a la insulina, ningún consumo significativo de alcohol, las cuales se definen de esta manera, ¿no? Al menos 30 gramos al día en hombres y 20 gramos al día en mujeres. Entonces, ¿qué cambia? ¿Qué es lo relevante y por qué es obsoleto? Esta nueva definición afirma una disfunción metabólica. Y esto lo voy a repetir en toda la plática. O sea, hay una disfunción metabólica presente en toda la población. Entonces aquí estamos aceptando la coexistencia de otras hepatopatías, no solamente la ausencia del consumo de alcohol, sino una disfunción metabólica que puede coexistir en pacientes que, pues sí, si bien tienen un consumo al menos moderado de alcohol, también pueden tener una enfermedad coexistente de hígado graso. Así, reconociendo la heterogeneidad y distintos fenotipos y autopatogenia de la misma. Entonces, también se reconoce que hay diversos blancos terapéuticos que se deben estudiar, entendiendo mejor la enfermedad y facilitando el diagnóstico ya en la práctica clínica, especialmente en nosotros que somos médicos internistas.
Entonces, con esto se propone, hay que hacer nuevos estudios donde deberemos ya considerar y agrupar los diferentes subtipos de los pacientes y con esto llegar a nuevos tratamientos que se deberán, dentro de los ensayos clínicos, meter a los diferentes subtipos y a las diferentes clasificaciones. Entonces, esto es relevante porque la interrelación de los diferentes factores de riesgo y los mecanismos etiopatogénicos van en todos los sentidos. Van a reflejar la heterogeneidad de la enfermedad y esto va a condicionar diferentes subtipos de la enfermedad. Va a tener una variable historia natural de la enfermedad, una variable interindividual entre pacientes y una variable respuesta a la terapia. Se propone este nuevo algoritmo diagnóstico en el cual la esteatosis hepática ya evidenciada por ultrasonido o cualquier método de imagen, en presencia de alguno de estos factores, ya sea obesidad, sobrepeso o diabetes mellitus tipo 2, directamente nos va a llevar al diagnóstico de MAF. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen esteatosis hepática y que tienen un peso normal o un IMC de menos de 25? Pues bueno, cuando menos se deben tener dos factores de riesgo metabólico, tanto la elevación de triglicéridos, la disminución de HDL, un aumento en la circunferencia de la cintura, la presencia de hipertensión, una prediabetes o una elevación de glucemia de 100 a 125 o la elevación en rangos de intolerancia a los carbohidratos de 5.6 a 6.4 de hemoglobina glucosilada y la elevación de la PCR, la cual nos va a indicar una inflamación. De nuevo, llegando a lo mismo, al diagnóstico de MAFLD o una disfunción metabólica asociada a hígado graso. Entonces, es interesante ver cómo al tener esta nueva propuesta de consenso, ya lo estamos traspolando a nuestra población. Y en un grupo de estudio de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, se realizó un estudio transversal en una población abierta, donde se estudió la prevalencia y las características clínico-epidemiológicas pues, de la población mexicana con MAFLD, donde se estudiaron 585 voluntarios. Y como objetivo, la Asociación Mexicana de Gastroenterología se propuso realizar un estudio epidemiológico para conocer la prevalencia y características de todas estas personas. La prevalencia fue de un 42.1%. Imagínense si se traspola esto a la población de toda la República Mexicana, el 42% es casi la mitad de nosotros. Entonces, en el análisis ya multivariado se vio que significativamente lo que destacó como factores de riesgo adjuntos para una disfunción hepática asociada a hígado graso fue el aumento del IMC y la presencia de síndrome metabólico. Como lo mencioné anteriormente, puede darse también la enfermedad de hígado graso en personas con un IMC normal o menor a 25 kilogramos por metro cuadrado, y esta se da hasta en un 5 a 45% de pacientes delgados. También se sabe que pues, puede estar en presencia de una ausencia de consumo significante de alcohol y se piensa que en estos pacientes puede haber un mejor perfil metabólico histológico, una adaptación metabólica intacta en respuesta a un ambiente obesogénico y de estos, como lo mencioné anteriormente, se ha visto que hay presencia de la mutación del gen TM6SF2, ¿no? En donde va a haber una mayor acumulación de triglicéridos en los hepatocitos. Entonces, se tenía este abordaje publicado en Hepatology y hasta el 2020 estaba en las guías europeas del estudio del hígado. Este algoritmo para fines prácticos todavía se realiza, o sea, todavía tenemos el estudio de pacientes con distintos factores de riesgo, con evidencia de acumulación de grasa en el hígado, con anormalidades bioquímicas de transaminasas, y en esto se sospecha hígado graso no alcohólico. Para ello se tiene que descartar una fibrosis avanzada para estratificar su riesgo. Sin embargo, ningún consenso nos ha definido cuál es, o sea, qué pacientes vamos a sospechar, o sea, en qué pacientes, qué es NAFLD, qué es un hígado graso no alcohólico, o sea, en serio nada más es la presencia de esteatosis hepática en ausencia del consumo de alcohol. Entonces, la principal limitación de este algoritmo, pues era la primer parte justo, donde no quedaba claro qué pacientes se abordaban. Entonces, se propone un tamizaje y diagnóstico, donde el tamizaje debe ser realizado por médicos de primer contacto, endocrinólogos, gastroenterólogos y especialistas en obesidad. Y aquí se tiene una necesidad de un screening y una búsqueda intencional de casos. O sea, dado a la alta prevalencia de hasta un 25% en la población general,
Juntando ya junto con predictores clínicos, estratificación de riesgo y exámenes no invasivos, se pretende la identificación de individuos ya con fibrosis avanzada antes de que estos lleguen a eventos no deseados, tanto hepáticos como no hepáticos. La relevancia pues se vio en este estudio publicado recientemente en el New England Journal of Medicine, donde se estudiaron los desenlaces clínicos en adultos con enfermedad de hígado graso no alcohólica. Este estudio fue prospectivo, multicéntrico y aleatorizado. Se estudiaron un total de 1,773 pacientes adultos con diagnóstico de NAFLD confirmado por biopsia y se siguieron a estos en 4 años en promedio, de 2 a 7 años, y se compararon los distintos estadios de fibrosis hepática. Los desenlaces primarios, pues se tuvo como objetivo de estudio los desenlaces hepáticos, caracterizados por descompensación hepática y muerte por cualquier causa. Y significativamente se vio cómo el índice aumentaba conforme la fibrosis avanzada aumentaba. Entonces, como conclusión, el aumento de cada etapa de fibrosis ya se asocia a un aumento de riesgo en complicaciones relacionadas al hígado y incluso muerte por cualquier causa. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? Pues los pasos a realizar para en caso de sospecha de pacientes con MAFLD. Bueno, primero vamos a estratificar el riesgo. Vamos a buscar intencionadamente pacientes con síndrome metabólico o algún otro grupo con alta prevalencia, ya sea diabetes mellitus tipo 2 o algún componente de síndrome metabólico, que tenga un familiar con NAFLD o con cirrosis, o que sea un paciente simplemente con una obesidad central. Luego vamos a buscar en la historia, puede tener una ingesta de alcohol, hasta se ha descrito la inclusión de pacientes que consumen menos de 14 o menos de 21 bebidas en mujeres y hombres respectivamente a la semana, y la ausencia de otra patología hepática subyacente debe abordarse o descartarse por medio de exámenes donde se puede realizar un perfil hepático y así identificar los distintos factores para tener otra patología. En el paso número 3, con pruebas no invasivas, como calculadoras disponibles en internet y apps, los cuales se han visto que tienen buenos puntajes pronósticos con buen valor predictivo negativo para descartar la misma fibrosis. Entonces, a manera de clinical pathway o vía de atención clínica dirigida especialmente en médicos de primer contacto, pues bueno, la atención primaria se va a dar como primer paso, ya lo mencioné, en identificación en pacientes de riesgo. En estos es el objetivo identificar fibrosis clínicamente significativa, dado que el cribado ha demostrado ser costo efectivo y prevención de eventos adversos. En pacientes con esteatosis hepática y un aumento de ALT, tiene un mayor riesgo de progresión a cirrosis y a carcinoma hepatocelular. ¿Cuáles son los pacientes en riesgo? Aquellos que cuentan con diabetes mellitus tipo 2, con presencia de esteatosis en cualquier modalidad, ya sea de imagen o elevación de factores bioquímicos, y con 2 o más factores de riesgo metabólicos. De ahí nos pasamos al paso número 2, donde por medio de historia y exámenes de laboratorio podemos clasificar en positivo o negativo para otras patologías de origen hepático. Si sale negativo para otras patologías, podemos seguir al paso número 3. Sin embargo, cuando es sugestivo de otras formas de hepatopatías, se sugiere ya referir al hepatólogo para tratar la causa específica. Ahora, del paso número 3, es importante la realización de exámenes no invasivos para descartar fibrosis, o sea, descartar fibrosis y así estratificar al paciente. Se sabe que FIB-4, un puntaje, un score clínico que está al alcance en calculadoras de internet, de acuerdo a su puntaje se puede estratificar al paciente dentro de un riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. Se sabe que un FIB-4 menor a 1.3 en puntaje tiene un valor predictivo negativo por sí solo para descartar fibrosis avanzada. Entonces, en estos pacientes se recomienda repetir esta puntuación de nuevo con la historia y con patrones bioquímicos en 2 a 3 años posteriores, a menos de que las circunstancias clínicas cambien o que lleguen con un cuadro clínico más adverso. Entonces, con un FIB-4 mayor a 2.7, de igual manera, podemos clasificar ya directamente a nuestro paciente como un riesgo alto de desarrollar fibrosis hepática grave y con ello sus efectos hepáticos adversos. Sin embargo, queda esta brecha, donde tenemos de un FIB-4 de 1.3 a 2.67
y entra el paciente en un riesgo indeterminado. Entonces se propone la determinación del riesgo en la realización de pasos en dos niveles, perdón. Ya sea realizar el FIB-4 junto con otra modalidad de biomarcadores no invasivos, y esto se ha visto que tiene hasta un valor predictivo positivo cercano al 90%. Entonces, ya junto con esta prueba, el FIB-4, y con una determinación de la rigidez hepática por medio de estudio diagnóstico de imagen o el FibroScan, se determina la rigidez hepática aumentando la captación oportuna de pacientes con riesgo intermedio. Entonces, ¿cuáles son estas pruebas invasivas no invasivas comunes? Los separamos entre scores clínicos o de laboratorio y estudios de imagen. Estos se han visto que por sí solos tienen un valor predictivo negativo para descartar fibrosis avanzada bastante bueno. Sin embargo, también se ha visto que tienen una sinergia muy, muy importante donde al realizar un tamizaje con FIB-4 más un NAFLD Fibrosis Score, puedes llegar hasta un valor predictivo positivo, como lo mencioné anteriormente, de un 90%, teniendo una sensibilidad de un 80% y una especificidad de un 81%. También se tienen los scores clínicos propietarios, como el Enhanced Liver Fibrosis Test y el NIS4, basado en 4 biomarcadores, los cuales pues, desafortunadamente todavía no están disponibles en México. Y además una modalidad para identificar pacientes con fibrosis avanzada es el ultrasonido hepático. Sin embargo, se ha visto que el ultrasonido hepático se le pueden escapar hasta un porcentaje bastante importante de pacientes con fibrosis intermedia. O sea, un ultrasonido hepático no te va a identificar esteatosis hepática en más del 5%. Un ultrasonido hepático te puede identificar hasta un 20% de grasa en el hígado. Entonces, para esto se tiene el uso cada vez más prominente de la elastografía transitoria por vibración controlada o FibroScan. Y bueno, tenemos a la biopsia hepática además, ¿no? Que es nuestro estándar de oro para hacer el diagnóstico de NAFLD, junto con sus hallazgos histológicos de enfermedad de hígado graso no alcohólico, caracterizado por esteatosis, más una de las siguientes, ya sea inflamación lobular o portal con balonamiento de los hepatocitos. Y en NASH tenemos, como lo mencionamos anteriormente, la presencia de esteatosis, más balonamiento hepático, más inflamación lobular o portal, con o sin fibrosis. Estos a su vez, de acuerdo al CRN Fibrosis Staging, se divide en 4 grados de fibrosis, del 0 al 4, teniendo una puntuación de 0 con la ausencia de fibrosis, 1, 2 y 3, dependiendo de la fibrosis en qué zona se encuentra, 2 y 3, la suma de algunas de estas zonas de fibrosis, y el 4, ya teniendo una fibrosis grave o ya datos de cirrosis hepática. Esta misma puede ser clasificada dentro de un sistema puntual de score llamado el NASH Activity Score o NAS, en donde se van a categorizar 3 aspectos: el porcentaje de esteatosis encontrada en la biopsia, la inflamación lobulillar o la balonización. Esta tiene sus limitaciones. Es costosa, es invasiva, algunos pacientes no la aceptan así por sí solos, al ver que vamos a invadirlos, pues bueno, estos dicen no, es bastante doloroso, no la quiero. Además de una variabilidad de la muestra mostrada en la imagen a continuación, ¿no? No es lo mismo si una aguja entra en esta zona donde podemos ver un poco más de fibrosis a que si entrara en esta zona donde tenemos un área mucho menor de deposición de colágeno y de tejido de cicatrización, ¿no? Entonces es necesaria que sea realizada por un experto y pues a fin de cuentas se vuelve poco práctica para el tamizaje poblacional. En las terapias actuales pasamos a lo que nos interesa dentro de los objetivos de esta plática. Tenemos no farmacológicas, farmacológicas y quirúrgicas. Dentro de las no farmacológicas se resumen en esta tabla: la Asociación Americana del Estudio del Hígado, la Asociación Europea y la Asociación de Asia del Pacífico divide estas recomendaciones. Dentro del programa, la modificación del estilo de vida es fundamental. Cambio en la dieta, pérdida de peso, cese o disminución del consumo de alcohol y ejercicio aeróbico o de resistencia. Asimismo, la dieta. Se ha demostrado en diversos estudios que un déficit de 500 a 1000 kilocalorías induce una pérdida de peso de hasta 500 a 1000 gramos por semana. En estudios prospectivos se han comparado las dietas y la que ha salido a reducir es la dieta mediterránea. La pérdida de peso se ha visto
que la meta para disminuir es de un 7 a 10% de para así revertir la NASH y fibrosis. O sea, esto es lo importante. Nosotros a qué queremos llegar a los outcomes estudiados en diversos ensayos clínicos, lo cual es la reversión de NASH o la reversión de fibrosis o la mejoría de NASH. El ejercicio, tanto el ejercicio aeróbico como de entrenamiento de resistencia, pues va a reducir la grasa hepática y como última opción, la cirugía bariátrica, que se ha visto que reduce la grasa hepática, mejora lesiones histológicas de NASH, incluso causa una regresión de la fibrosis. Y esto se ve principalmente en la cantidad de peso que pierde una persona. Cuando una persona pierde hasta más del 10% de peso, hay una regresión de la fibrosis. O sea, de tener un F3, F4, o sea, fibrosis grave, podemos pasar hasta una F1, F0 y ya tenemos un riesgo muchísimo menor de desarrollar desenlaces hepáticos adversos. Entonces, ¿cómo vamos a perder peso? Pues se han propuesto distintas opciones, tanto la dieta, el ejercicio de estilo de vida, el enfoque farmacológico, el cual va a requerir un uso continuo, o la cirugía bariátrica, en la cual se ha demostrado una mayor disminución de peso estimado, de un 10 hasta un 30%. Entonces, el grado de pérdida de peso se ha correlacionado con mejoría NASH independientemente del método utilizado. Sin embargo, también hay un asterisquito ahí. Se ha visto también que la pérdida rápida de peso puede desencadenar la inflamación. Entonces, la pérdida de peso descontrolada puede inducir una mayor inflamación hepática. Entonces, debemos estandarizar esta pérdida de peso a no más, al menos a 0.5 kilogramos a la semana y no más de 1,5 kilos a la semana para no inducir una inflamación. El ejercicio, como lo mencioné anteriormente, aeróbico y de resistencia, con la recomendación de al menos 3 sesiones de 30 a 60 minutos por semana, con una relación aeróbica-resistencia de 3 a 2 y como meta lograr al menos 150 minutos a la semana. Entonces, tarea. Además, se conoce como medida no farmacológica el cese de consumo de bebidas alcohólicas. Y en este estudio se vio que aún el consumo de 10 a 19 gramos al día, o sea, menor de la cohorte de un consumo significativo en general, o de 0 gramos al día de consumo de alcohol en no bebedores de vino, duplicó el riesgo de la enfermedad hepática avanzada en comparación de aquellos abstemios. Además, se tiene el consumo del café, ¿no? El efecto del consumo del café se ha visto que disminuye la incidencia de la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Entonces, el umbral del consumo de café para lograr, el umbral del consumo del café para lograr estos efectos hepatoprotectores debe realizarse posteriormente en estudios prospectivos. O sea, no tenemos una medida de cuántas tazas. Pasando así a las medidas farmacológicas, tenemos ya distintos fármacos aprobados. Dentro de ellos está la pioglitazona y la vitamina E. Y se publicó en el 2010 en el New England como el ensayo clínico PIVENS, ¿no? Donde se vio el efecto de la pioglitazona, la vitamina E contra placebo en NASH. Este ensayo fue aleatorizado, doble ciego, y se dieron un seguimiento de hasta 96 semanas en un total de 247 pacientes. Entonces, se vio que la pioglitazona y la vitamina E se asociaron a una disminución en los grados histológicos de esteatosis con una P significativa y una disminución en la inflamación lobular. Sin embargo, estos medicamentos no tienen un efecto en la disminución de la fibrosis. En este estudio se vio que la pioglitazona se estudió en pacientes con diabetes o prediabetes, aleatorizado doble ciego en fase 4 con 18 meses de seguimiento. Se estudiaron un total de 101 pacientes. El primary outcome se tuvo una disminución de más de 2 puntos en esta escala de actividad de la enfermedad o NAS, y se asoció a una resolución de NASH. Sin embargo, no fue significativa la mejoría de fibrosis, como lo podemos ver aquí en esta gráfica. Asimismo, la vitamina E, su efecto en NASH y fibrosis avanzada se vio en este estudio, al momento de estudiar pacientes con trasplante hepático, en este estudio de unicéntrico en pacientes con fibrosis avanzada o cirrosis, se les siguió por un total de 5 años y medio. Entonces, la vitamina E en ellos se asoció a una menor mortalidad y una disminución en la supervivencia libre de trasplante y a su vez una disminución de la prevalencia de la descompensación hepática.
La pioglitazona y vitamina E, sin embargo, tienen sus limitaciones y pues pueden llegar a tener efectos adversos, los cuales deben discutirse con el paciente. Es posible que aumenten la mortalidad por cualquier causa con un consumo de más de 800 unidades al día. Y esto está en duda, un aumento del riesgo del carcinoma de próstata, al igual en la pioglitazona, pues puede haber un aumento de peso, sin embargo, pues bueno, 2 a 3 kilos en 2 a 4 años, o sea, no, hay que ver el riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, el uso de estos fármacos, pues claro, debe ser individualizado, platicado con el paciente, considerando junto con ellos la relación riesgo-beneficio. Entonces, hasta ahorita, de acuerdo a las recomendaciones de la Guía Americana del Estudio del Hígado, sí se recomienda el uso de la vitamina E, especialmente en pacientes con o sin diabetes y en diagnóstico de NASH por biopsia en esteatohepatitis. Sin embargo, en aquellos donde no se cuenta una biopsia, no se recomienda su uso. Y la pioglitazona, de igual manera, se recomienda su uso en pacientes con o sin diabetes. La metformina no se recomienda en el uso para NASH, dado que no se ha visto una mejoría de la resolución de la misma. Sin embargo, pues bueno, mejora la resistencia a la insulina, mejora algunos factores de riesgo que nos va a llevar a esta disfunción metabólica de hígado graso, pero no a la histología. De igual manera, los agonistas GLP-1, no hay un consenso que diga si funciona o no funciona, entonces hasta ahorita es prematuro considerarlos para el tratamiento de NASH. Pues un poco de luz al final del túnel. Dentro de las medidas quirúrgicas, la cirugía bariátrica ha mostrado la mejoría de la regresión, incluso de la fibrosis, con la cantidad, como lo vimos anteriormente, ¿no? Con la cantidad de pérdida de peso. Y en este estudio francés unicéntrico se vio justo eso. Se comparó la cirugía bariátrica en pacientes con obesidad mórbida y NASH confirmados por biopsia y se les siguió a 5 años después de la cirugía, en donde un 84% de ellos tuvieron una resolución de NASH sin empeoramiento de la fibrosis y además, como podemos ver en la gráfica de la derecha, la evolución de la fibrosis después de la cirugía a 5 años, o sea, de pasar de un F3, F2 a F3, o sea, una fibrosis grave, hubo una regresión de hasta un 50% a un grado nulo de fibrosis hepática. Entonces, en este estudio publicado también recientemente en el JAMA, se estudió la asociación de la cirugía bariátrica con los eventos adversos mayores hepáticos y los eventos mayores adversos cardiovasculares o los MACE. En esto se les dio un mayor seguimiento a 10 años, en donde se vio que la incidencia acumulada de los eventos adversos mayores hepáticos a 10 años en el grupo bariátrico fue del 2%, a comparación del control en los no quirúrgicos, que fue de 9.6% la incidencia. En la figura B podemos ver los eventos cardiovasculares o los MACE a 10 años, donde se vio que una incidencia acumulada de eventos adversos cardiovasculares en el grupo de los pacientes con cirugía bariátrica fue del 8.5% y en el grupo control de 15.7%. Entonces, esto ya se ha visto que una regresión de la fibrosis, ya sea por disminución de peso, por cirugía o no cirugía farmacológica, puede llegar a una regresión de la fibrosis hepática. Entonces, ¿cuál es el futuro? Pues estamos viendo nuevas terapias en desarrollo, las cuales me gustaría explicar a continuación, teniendo distintos blancos terapéuticos. Actualmente hay múltiples moléculas que se están evaluando a la actualidad, estando en fase 2 y fase 3, de nuevo, llevando distintos blancos terapéuticos, los cuales se muestran en esta imagen de aquí, basados principalmente en la mejoría de la resistencia a la insulina, mejoría en la inflamación y incluso hay fármacos que se ha visto que pueden ser antifibróticos. Entonces se van a hablar de 3 medicamentos, los cuales ya se encuentran la mayoría en fase 3, con resultados prometedores. Sin embargo, pues a la actualidad no están aprobados para su uso en la población general. Comenzando con el ácido beticólico, este es un medicamento agonista de los receptores X-farnesoide, el cual es un receptor intracelular que va de los ácidos biliares y va a regular la clave de la homeostasis de los mismos. Va
mejorar la tolerancia a la glucosa, va a disminuir los triglicéridos depositados en los hepatocitos y va a disminuir la presión portal y puede verse que también disminuye el grado de fibrosis al inactivar las células estrelladas. En este estudio Regenerate, publicado en el 2019, se estudió se vio la eficacia del ácido beticólico a 18 meses. Esto se dio en un estudio analítico multicéntrico randomizado, controlado por placebo, actualmente en fase 3, donde se estudiaron 931 pacientes con las siguientes características, con presencia de fibrosis avanzada, F2 y F3, en comparación con pacientes diagnosticados con grado bajo de fibrosis, sin embargo, con la presencia de una o más comorbilidades de síndrome metabólico, o con diagnóstico ya como tal de una esteatohepatitis no alcohólica, o con un NAFLD Activity Score de más de 2 puntos. En esto se comparó el ácido beticólico de 10 miligramos contra el uso de 25 miligramos comparado con el grupo placebo. El desenlace primario, a los 18 meses se tuvo una mejoría de fibrosis sin empeoramiento de NASH o la resolución de NASH sin empeoramiento de fibrosis. Entonces se vio que en el grupo de, el rosa es el ácido beticólico a 25 miligramos, el 23% de esta población se vio que hubo una mejoría de la fibrosis sin empeoramiento de la esteatohepatitis. Igual, en la gráfica número 2, el uso de ácido beticólico, sin embargo, no demostró la resolución de la enfermedad como tal. Otro fármaco importante, el lanifibranor, el cual va a actuar en el receptor activado por proliferadores de peroxisomas o el PEPAR. Va a actuar en el PEPAR alfa y el PEPAR gamma, los cuales van a participar en la oxidación de los hígados grasos, disminuyendo así los triglicéridos, un aumento de la HDL y una disminución en la inflamación hepática. El PEPAR gamma va a participar en el metabolismo de las lipoproteínas, en la homeostasis de la glucosa y en el metabolismo energético. Este fármaco se estudió en un estudio recientemente publicado, el NATIVE, el cual actualmente está en fase 2B, doble ciego, aleatorizado, placebo controlado, donde se evaluó la eficacia y la seguridad del lanifibranor en pacientes con NASH no cirrótico con actividad avanzada. Se estudiaron un total de 247 pacientes, 103 tenían diabetes mellitus tipo 2 y 188 tenían una fibrosis avanzada categorizada por esta puntuación. El desenlace primario se tuvo una disminución de más de 2 puntos en la regresión de la fibrosis, en la actividad de la enfermedad sin empeoramiento de la fibrosis. Y como desenlace primario se tuvo la resolución de NASH sin empeoramiento de la fibrosis, la mejoría de la fibrosis de más de un estadio y la resolución de NASH con mejoría de fibrosis de más de un estadio. Entonces, se observó que el lanifibranor, especialmente a dosis de 1200 miligramos, mejoró los resultados histológicos en pacientes con NASH sin cirrosis comparado con placebo, con una P significativa. Entonces, el agonista lanifibranor se muestra prometedor contra los marcadores de enfermedad de NASH. Entonces, sin embargo, su eficacia pues sigue en estudio y de igual manera en este ensayo se vio que también cuenta con algunos efectos adversos como náusea, mareo y dolor de cabeza, los cuales se tienen que ya individualizar en cada paciente. Otro fármaco, el semaglutide, el cual se estudió en un ensayo clínico controlado con placebo y se estudió el semaglutide subcutáneo en pacientes con diagnóstico de NASH con estadios de fibrosis de leve a grave. En un total de 320 pacientes, se excluyó aquellos en donde había un consumo significativo de alcohol y una enfermedad descontrolada de diabetes. Y el semaglutide se comparó a diferentes dosis, a 0.1 miligramos, a 0.2 miligramos y a 0.4 miligramos cada 24 horas. Contra placebo. El endpoint primario se vio a las 72 semanas con resolución de NASH con diagnóstico por biopsia sin empeoramiento de la fibrosis y la mejoría de la fibrosis. Entonces, se vio que el semaglutide mostró ser superior tanto a placebo como a dosis menores, especialmente el 0.4 miligramos para la mejoría de NASH. Sin embargo,
no hubo una mejoría de la fibrosis hepática. Entonces, aquí, pues bueno, no es no se tiene una comparación aún head-to-head de los diferentes fármacos. Sin embargo, en la comparación de los distintos estudios, pues bueno, se ha visto que para el tratamiento de NAFLD y la resolución de NASH, el ácido, la pioglitazona se ha visto muy prometedora, al igual que el anifibrano. Y en la mejoría de la esteatosis, tanto la vitamina E, la pioglitazona y el ácido beticólico, se ha visto que hay una regresión de la enfermedad por esteatohepatitis no alcohólica. Igual, en la mejoría de la fibrosis, se sabe que el ácido beticólico hay resultados prometedores significativos hasta en una reducción en el 40% de los pacientes. Y pues bueno, a manera de conclusión, a mí me gustaría invitar a todos, posteriormente en la discusión que se lleve a cabo, en la reflexión de lo siguiente. La obesidad es muy común, la diabetes mellitus es muy común y el NAFLD es muy común, o sea, un 25% es muy alto. Entonces, con este cambio de nomenclatura se ha visto que la prevalencia es aún más común, afectando más de un cuarto de la población. Sin embargo, pues bueno, conocer las dos definiciones es importante, no pasando de alto que la enfermedad por hígado graso no alcohólico es obsoleto. Es un término en negativo, lo cual puede estigmatizar a la enfermedad, confundir a los pacientes y puede dar una denominación negativa, llevando así hasta un sentimiento de culpa en los pacientes. Se sabe que la principal causa de mortalidad en estos pacientes es la cardiovascular y se tienen a mayor número de enfermedades metabólicas, mayor riesgo de fibrosis, a mayor riesgo de fibrosis, mayores desenlaces tanto cardiovasculares como hepáticos. Y el principal tratamiento, pues bueno, yo lo pude resumir como en pérdida de peso. Sin embargo, actualmente no hay un tratamiento aprobado por la FDA para el tratamiento de la misma. Se ha demostrado las siguientes terapias con eficacia significativa. Sin embargo, estamos a un paso muy importante. Estamos a un paso muy importante para incluir a más pacientes, tener mucho más tamizaje para la enfermedad y así incluir a una población muchísimo más dirigida, pudiendo así evitar y tener un impacto muy, muy importante tanto en la prevalencia como en la búsqueda intencionada y evitar los efectos adversos cardiovasculares, principalmente. Espero les haya gustado la plática.